Queridos hermanos, tenemos nuestro último culto de este 2020, un año tan especial, y estaba pensando y orando acerca de cuál podría ser el mejor mensaje para terminar el año. Estuve pensando en nuestro lema, vivamos el poder del Evangelio. Pensé en el hecho de lo evidente, terminar el año, y me pareció que realmente el Salmo 139, en los versículos 17 y 18, y luego 23 y 24, eran los más apropiados para poder compartir la reflexión en esta ocasión. Yo quisiera leerlo acá, que está muy bien planteado, están las ideas muy claras en la versión del lenguaje actual, en la traducción del lenguaje actual. Repito, el Salmo 139, los versículos 17 y 18 y luego 23 y 24. Espero que cada uno de ustedes tenga ahí el texto en su propia versión para seguir la lectura de la palabra de Dios. Dice ahí en el Salmo 139, versículos 17 y 18 y luego 23 y 24 de esta manera. Dios mío, qué difícil me resulta entender tus pensamientos. Pero más difícil todavía me sería tratar de contarlo. Serían más que la arena del mar. Y aun si pudiera contarlos, me dormiría y al despertar todavía estarías conmigo. Luego los versículos 23 y 24, los últimos de este salmo, dice así. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Vamos a orar rogando que Dios nos hable a través de este pasaje. Nuestro amado Dios, gracias por este texto de tu palabra. Gracias por hablarnos a través de las Sagradas Escrituras. Haz que el mensaje de estos versículos penetre hasta lo más profundo de nuestra mente y nuestro espíritu. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, les decía que quería relacionar el lema del año 2020, vivamos el poder del Evangelio, con la idea obvia de terminar el año, y entonces pensé en estos versículos como indicadores de algo que muchas veces hacemos a fin de año, y es un inventario. Ustedes saben que en general las empresas hacen un inventario a fin de año. Este año les va a costar mucho más que otros en cuanto a tomar en cuenta todos los factores que han intervenido, tanto a favor como en contra. Pero en el caso nuestro, tenemos la ventaja que tratándose de un inventario espiritual, el Señor ha de guiarnos para hacerlo de la mejor manera posible. Por eso, con base en estos 4 versículos del Salmo 139, yo quisiera proponer en este culto, vivamos el poder del Evangelio, terminando el año haciendo un inventario espiritual. Y la primera cosa que me parece que debemos considerar es que debemos ser conscientes de la superioridad de los pensamientos de Dios, que es lo que nos indican los versículos 17 y 18. Una superioridad que hace que no sean de fácil comprensión. Dice el comienzo del versículo 17, Dios mío, qué difícil me resulta entender tus pensamientos. Y yo creo que a todos nos cuesta entender los pensamientos de Dios, sobre todo cuando observamos que esos pensamientos tienen que ver con algo que a nosotros nos cuesta de manera especial un esfuerzo, porque quizás dentro de la voluntad de Dios, Él quiere sacar algo provechoso de que estemos enfermos, y a ninguno de nosotros nos gusta estar enfermos. Quizás nos pone frente nuestro una persona muy desagradable, y a nadie le gusta tratar a una persona desagradable. Quizás hasta surgen problemas en la familia o hasta en la iglesia, y a nadie le gusta tener problemas ni en la familia física ni en la familia espiritual. Sin embargo, los pensamientos de Dios son así.
son de difícil comprensión, no son de fácil comprensión por la superioridad que ellos tienen, porque tal y como dice otro pasaje del Antiguo Testamento, los caminos del Señor no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. En segundo lugar, pensamientos que por su superioridad no pueden ser contados. Dice la segunda parte del versículo 17, pero más difícil todavía me sería tratar de contarlo. Serían más que la arena del mar. Y la verdad es que a lo largo de la historia, nosotros vemos la obra tan compleja hecha por Dios, la obra tan magnífica realizada por Él y por sus siervos, por los ángeles por un lado, por los hombres y mujeres de Dios por el otro, que realmente nos resulta imposible contar todo lo que tiene que ver con los pensamientos divinos. Pero acá quizás viene la mejor parte, y es que esos pensamientos siempre nos hacen compañía. Dice el versículo 18, y aún si pudiera contarlo, me dormiría y al despertar todavía estaría conmigo. Como dice en la Biblia al día, cuando despierto en la mañana, aún estás pensando en mí. Es decir, los pensamientos de Dios siempre nos acompañan porque Dios siempre está pensando en nosotros, porque siempre quiere nuestro bien, porque siempre se identifica con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento, porque Él nos acompaña en cada momento de alegría y en cada momento de tristeza, en cada momento de dolor y en cada momento de triunfo. Qué bendición, queridos hermanos, es pensar que realmente esto es así. Y por otro lado, con base en los versículos 23 y 24, vemos que realmente nosotros cuando hacemos un inventario espiritual debemos estar dispuestos a someternos al examen de Dios. En primer lugar, a que mire en lo más profundo de todo nuestro ser. Dice en la primera parte del versículo 23, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón, mira en el fondo de mi corazón. Y acá en la Biblia hispanoamericana dice, sondéame, oh Dios, conoce mi corazón. O sea, que el Señor, dispongámonos a dejar que el Señor entre a donde nadie más puede entrar, en nuestro interior. Que Él pueda profundizar su obra y su conocimiento de nosotros, ahí donde a veces hasta ni nosotros mismos llegamos. Él, Dios, nos conoce mejor que lo que nos conocemos nosotros a nosotros mismos, y por eso tenemos que dejarlo que Él mire en lo más profundo de todo nuestro ser. En segundo lugar, a que someta a prueba nuestros pensamientos. Dice la segunda parte del versículo 23, y pon a prueba mis pensamientos. La versión popular Dios habla hoy lo dice de esta manera, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos. Como alguien que ejerció la docencia durante 4 décadas, les puedo decir que observé a lo largo de tantos años de tarea docente, en general el alumno nunca le gusta ser evaluado, nunca le gusta enfrentar una prueba. Y de hecho, a mí mismo, que durante muchos años, simultáneamente fui profesor y estudiante por el hecho de cursar distintas carreras en distintos niveles, muchas veces estaba tranquilo y contento de poder rendir y otras veces no tanto. Bueno, resulta que nosotros debemos estar contentos y disponernos a que Dios nos pruebe, a que Él, como dice acá en la versión popular, ponga a prueba nuestra vida reconociendo nuestros pensamientos, que ponga a prueba nuestros pensamientos, a ver
cuáles son, de qué calidad, cuán coherentes con nuestra naturaleza de hijos de Dios. Y a veces nos sorprendemos nosotros mismos cuando descubrimos que no pensamos tan bien como deberíamos pensar. A quien no se le atraviesa un mal pensamiento en algún momento dado. Somos pecadores, somos imperfectos, seguimos teniendo debilidades espirituales, ¿sí? Seguimos siendo atacados por el viejo hombre, por la naturaleza pecaminosa y carnal. Por eso es importante el ponernos a prueba delante de Dios y preguntarle cómo nos fue, como cuando estamos ansiosos de saber el resultado de nuestra prueba, que estamos con la idea de, bueno, ¿qué me habré sacado? Me acuerdo cuando, en una oportunidad, cuando estaba estudiando la secundaria en el Colegio Bautista de Managua, Nicaragua, estábamos ahí un grupo de alumnos de quinto año y algunos de ellos estaban con la expectativa de ver si habían aprobado. Y el que fue el mejor alumno de todos nosotros de quinto año, un muchacho realmente brillante, le decía a uno de ellos: todos están viendo si aprobaron, yo estoy con la expectativa de si me saqué el 10 que estaba buscando. Y realmente, bueno, este muchacho era muy capaz y realmente él se autoexigía mucho, era muy lúcido, muy inteligente, era muy buen deportista, todo lo hacía bien. Y realmente su expectativa era distinta a la de otros alumnos. Cada uno de nosotros tiene sus propias expectativas, pero todos nosotros quisiéramos oír qué nota nos sacamos cuando Dios nos somete a examen espiritual, cuando Dios nos pone a prueba. Y realmente esto me hace acordar uno de los casos que para mí es más impactante, y es el de Abraham. Abraham era un hombre de fe, y realmente demostró esa fe cuando salió sin saber a dónde iba. Demostró que tenía fe cuando nació su hijo de la promesa, Isaac. Pero la cumbre de la demostración de su fe le fue dada cuando estuvo dispuesto a matar a su único hijo, el hijo de la promesa, creyendo, como interpreta bien el autor de Hebreos, que Dios tenía poder para volverlo a la vida, a ese querido hijo Isaac. Y realmente salió aprobado con 10, sobresaliente. Qué bueno es si cada uno de nosotros logramos la aprobación divina, nos sacamos no solamente una nota para aprobar, sino un felicitado de parte de Dios. Y finalmente, preguntándole a Dios si se agrada de nuestra conducta, ¿no? Esta es la última cosa ligada a disponernos a someternos al examen de Dios. Fíjense que dice el comienzo del versículo 24, dime si mi conducta no te agrada. Yo les he comentado en otras oportunidades que aprendí mucho del rector de nuestro seminario, quienes nos decía a los alumnos casados, que éramos alumnos del seminario que estamos estudiando: ustedes que están recién casados, traten de ver cómo agradar al esposo o a la esposa. Pregúntenle, ¿esto era lo que vos esperabas? ¿Estoy llenando tus expectativas? ¿En qué puedo mejorar? Y yo creo que el preguntarme esto me ha ayudado mucho en la vida matrimonial, y creo que todos los que seguimos su consejo hemos tenido matrimonios estables de muchos años y de muchos años de servicio en el ministerio. Hemos sido pastores con una prolongada trayectoria y hemos estado trabajando cuerpo a cuerpo, nosotros y nuestras esposas, unidos en un mismo espíritu, porque Él nos aconsejó apropiadamente de cómo estar preguntando si nuestra conducta le agradaba a nuestro cónyuge. En la Nueva Versión Internacional dice esta idea de esta forma: fíjate, le decimos a Dios, si voy por mal camino. No hay peor cosa que ir por un mal camino y no darnos cuenta de ello.
No hay peor cosa que ir por un camino que no conocemos y estemos extraviados y nadie nos guíe para darnos cuenta que tenemos que parar, retroceder y volver al punto desde el cual vamos a reencaminarnos. Bueno, así como nos pasa a nivel físico, también nos pasa a nivel espiritual, y por eso es muy importante que le preguntemos a Dios si le agrada nuestra conducta, si vamos por buen o por mal camino. Y por último, queridos hermanos, en la segunda parte del versículo 24, la última cosa que vemos en cuanto a este inventario espiritual que queremos hacer al concluir este 2020, es rogarle a Dios que nos enseñe a vivir conforme a su voluntad. Dice esta última expresión del versículo 24, y enséñame a vivir como quieres que yo viva. La Nueva Traducción Viviente dice, guíame por el camino de la vida eterna. Es decir, este camino que comenzó una vez que creímos, en el caso nuestro, corremos con ventaja en cuanto al salmista, porque la vida eterna ya es una realidad para nosotros desde el mismo momento en que creímos en Jesucristo. Ya estamos disfrutando la vida eterna. No es que la vida eterna vendrá cuando muramos. Ya tenemos la vida eterna y ya la estamos disfrutando. Ya estamos teniendo un anticipo de lo que será nuestra comunión para siempre con Dios en los cielos, por una eternidad. Y entonces tenemos que pedirle que Él nos guíe, que Dios nos guíe en ese camino. Ese camino que, como decía John McDowell, es Jesucristo, ¿no? Realmente Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, sometidos al señorío de Cristo y siguiendo el modelo de Él, podemos ser buenos hijos de Dios, hijos que agrademos a Dios, que vivamos conforme a su voluntad. Y quisiera terminar citando una obra muy importante, el comentario bíblico Moody en el Antiguo Testamento, en este caso el tratamiento de los salmos que hace su autor Charles Pfeiffer, y al referirse a este Salmo 139, sobre todo en los últimos versículos del mismo que acabamos de considerar, el autor dice así: el salmista concluye con el ruego personal de que Dios lo examine, lo pruebe y lo guíe. Su meta es el camino eterno, el camino de la vida y de la paz. Y me pareció excelente la manera en que Pfeiffer sintetizaba el sentido de estos versículos. Por eso se lo vuelvo a leer. Dice, el salmista concluye con el ruego personal de que Dios haga tres cosas en él: lo examine por un lado, lo pruebe por el otro y lo guíe finalmente. Su meta entonces, dice, es el camino eterno, el camino de la vida y de la paz. Queridos hermanos, que así sea también con nosotros en cuanto a nuestros ruegos y en cuanto a nuestras metas al ir concluyendo este 2020 y preparándonos para un bendecido 2021, pase lo que pase, suceda lo que suceda. No sabemos con exactitud qué va a suceder, qué va a pasar, pero sabemos que Dios estará con nosotros, que Él hará lo mejor en nuestra vida. Por eso, dejemos que Dios nos examine, nos pruebe y nos guíe. Y dejemos que la vida verdadera, que es la vida abundante traída por Jesucristo, la paz verdadera, que es la paz dada por Jesucristo, sean constantes en ese camino, en el camino que ya hemos comenzado a recorrer de la vida eterna. Vamos a orar pidiendo que así sea. Amado Dios, gracias por estar con nosotros, gracias por el sostenernos a lo largo de este 2020 tan problemático, tan difícil. Queremos ahora concluir con este inventario espiritual sobre el que